Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy su amiga, su fuente de confianza para las últimas noticias del mundo del espectáculo. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy nos sumergimos en un tema que ha estado en boca de todos, que ha hecho vibrar los corazones de miles y que estoy segura, a ustedes también les interesa. Ya saben que me encanta traerles lo último, lo más jugoso, lo más comentado de sus celebridades favoritas, y hoy no es la excepción. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel, la talentosísima actriz turca, y de Kerem Bürsin, su expareja y compañero en la exitosísima serie Love is in the Air. Y es que recientemente Hande ha hecho una confesión que ha revuelto las redes sociales, que ha generado un torbellino de comentarios, de especulaciones, de análisis. Un auténtico terremoto en el mundo del entretenimiento. ¿Qué ha dicho exactamente Hande? ¿Qué significa esa confesión enigmática? ¿Qué hay detrás de esas palabras? ¿Qué pasó realmente entre Hande y Kerem? No se preocupen que aquí en este canal vamos a desgranar todo a fondo. Vamos a analizar cada detalle, cada matiz, cada posible interpretación. No nos vamos a perder nada. Pero como siempre, antes de sumergirnos en este tema tan jugoso, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Necesito que me apoyen para seguir trayéndoles todo lo que les gusta. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar con este tema que nos tiene a todos en vilo. Bueno, para ponernos en contexto, para refrescar la memoria de aquellos que quizás no estén tan familiarizados con esta historia, o para aquellos que simplemente quieran revivirla, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron durante el rodaje de Love is in the Air, la serie turca que conquistó el mundo entero. En esta serie Hande y Kerem interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja que con su química, con sus miradas, con sus roces, con sus idas y venidas, conquistó a millones de personas en todo el mundo. La historia de Eda y Serkan, llena de romance, de comedia, de drama, de obstáculos, nos mantuvo pegados a la pantalla, semana tras semana. Y por supuesto, la química entre Hande y Kerem era innegable. Era palpable, era evidente, era explosiva. La conexión entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era evidente para todos. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los gestos de cariño, todo indicaba que algo más estaba sucediendo entre ellos. Los rumores de romance comenzaron a circular rápidamente, a propagarse como la pólvora. Y poco después las fotos y los vídeos que los mostraban juntos, tomados de la mano, abrazados, besándose, confirmaron lo que muchísimos, sospechábamos. Estaban saliendo. Eda y Serkan habían traspasado la pantalla y se habían convertido en realidad. La noticia, por supuesto, causó un gran revuelo. Los fans de la serie y de ambos actores estaban extasiados. La pareja, que rápidamente fue apodada Hande Kerem por sus seguidores, se convirtió en una de las más queridas y mediáticas del momento. Sus apariciones públicas eran esperadas con ansias. Cada alfombra roja, cada evento, cada entrevista en la que participaban, era seguida con lupa. Sus fans, ávidos por saber cada detalle, seguían cada paso que daban. Compartían mensajes cariñosos en redes sociales, se dedicaban a halagos mutuos, y se notaba a leguas que estaban muy enamorados. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que todos queríamos que fuera eterna. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre es eterna. La vida a veces nos depara sorpresas, giros inesperados, y el amor, incluso el más intenso, a veces puede llegar a su fin. Después de poco más de un año de relación, Hande y Kerem decidieron poner fin a su romance. La noticia, por supuesto, cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores, que no entendían qué había pasado. ¿Por qué? ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan enamorada, hubiese decidido separarse? Los medios de comunicación, como es natural, se volcaron en la noticia, y comenzaron a especular sobre los motivos de la ruptura. Se hablaron de todo tipo de razones, de posibles causas, de diferentes escenarios, pero lo cierto es que ni Hande ni Kerem confirmaron ni desmintieron nada. Mantuvieron un silencio prudente, respetuoso, que solo hizo que las especulaciones se dispararan aún más. Y ahora, después de un tiempo prudencial, después de que el polvo se asentara, después de que las aguas se calmaran, Hande Erçel, en una reciente entrevista, ha roto ese silencio.
Ha hecho una declaración que ha vuelto a encender la mecha, que ha vuelto a poner a Hande Kerem en el centro de la conversación. En esta entrevista, Hande fue consultada sobre su relación con Kerem Bürsin y sobre la posibilidad de que volvieran a trabajar juntos en el futuro. Y fue entonces cuando la actriz hizo la confesión que ha generado tanto revuelo, que ha provocado tantas reacciones, que ha puesto a todos a pensar: Kerem siempre será especial para mí. ¡Guau! ¡Qué frase! ¡Qué declaración! ¿Qué significa eso exactamente? ¿Es una declaración de cariño? ¿Es una muestra de afecto? ¿Es un simple reconocimiento de la importancia que tuvo Kerem en su vida? ¿O hay algo más? ¿Hay algo que se esconde detrás de esas palabras? La frase por sí sola es bastante enigmática, bastante ambigua, bastante abierta a interpretaciones. Y es que aunque la frase siempre será especial pueda parecer una frase hecha, una frase que se utiliza a menudo para despedir una relación, en este contexto, viniendo de Hande, adquiere un significado mucho más profundo, mucho más significativo. Implica que Kerem dejó una huella imborrable en su vida, que la relación que tuvieron fue importante, que fue valiosa, que fue significativa. No es simplemente decir que fueron pareja, que compartieron un tiempo juntos. Es algo más. Es reconocer que la relación tuvo un impacto, que dejó un recuerdo, que de alguna manera, Kerem sigue siendo importante en su vida. Esta declaración, como era de esperar, ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales. Los fans de Hande y Kerem, por supuesto, no han parado de comentar la noticia, de debatir sobre el significado de las palabras de la actriz. Algunos se han emocionado al ver que a pesar de la ruptura, a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de las circunstancias, sigue habiendo afecto, cariño, respeto entre ellos. Se han conmovido al ver que, de alguna manera, el amor que sintieron, aunque ya no sea romántico, sigue presente en otra forma, en otra dimensión. Otros, por su parte, han revivido la esperanza de una posible reconciliación, de un reencuentro amoroso. Han visto en las palabras de Hande una puerta abierta, una posibilidad, una señal de que quizás en el futuro, Hande y Kerem puedan volver a estar juntos. Han soñado con una segunda oportunidad, con un nuevo comienzo, con una nueva historia de amor. Y quién sabe. En el mundo del espectáculo, en el mundo del amor, todo es posible. Las segundas oportunidades existen. Las reconciliaciones son frecuentes. El amor, a veces, es más fuerte que cualquier obstáculo. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó entre Hande y Kerem? ¿Por qué decidieron separarse? Como les mencioné antes, nunca hubo una explicación oficial por parte de ellos. Nunca revelaron públicamente los motivos de la ruptura. Pero, como es habitual en estos casos, se han barajado varias teorías, se han formulado diversas hipótesis, se han especulado sobre las posibles causas. Una de las teorías más comunes, una de las que más ha circulado, es que la fama y la presión mediática jugaron un papel importante en la ruptura. La pareja, como ya comentábamos, era constantemente perseguida por los paparazzi. Cada paso que daban, cada movimiento que hacían, cada gesto que realizaban, era capturado por las cámaras y difundido por los medios de comunicación. Sus vidas privadas estaban expuestas al escrutinio público, a las críticas, a los comentarios, a las especulaciones. Esta presión constante, este asedio mediático, sin duda, puede ser muy desgastante para cualquier relación. Puede minar la intimidad, puede generar tensiones, puede dificultar la convivencia, puede incluso acabar con el amor. Otra teoría muy extendida también apunta a diferencias de personalidad y de intereses. Se dice que Hande y Kerem tenían diferentes perspectivas sobre el futuro, sobre la vida, sobre la carrera profesional. Algunos rumores sugieren que Kerem, con su mentalidad más internacional, tenía un enfoque más amplio, más ambicioso, mientras que Hande, al parecer, estaba más centrada en su éxito en Turquía, en su reconocimiento en su país natal. Estas diferencias a largo plazo podrían haber generado incompatibilidades, desencuentros, y finalmente, la decisión de separarse. También se ha especulado, aunque nunca se ha confirmado, sobre posibles infidelidades, sobre terceros en discordia, sobre personas que pudieron haber influido en la ruptura. Sin embargo, estas teorías, hasta el momento, no han sido probadas ni confirmadas por ninguna fuente oficial. Lo cierto es que a pesar de todas las especulaciones, a pesar de todas las teorías, la verdad, la única verdad, solo la conocen Hande y Kerem. Solo ellos saben exactamente qué fue lo que llevó al final de su relación.
Y aunque no sepamos con exactitud qué fue lo que sucedió, sí podemos estar seguros de que ambos conservan un cariño especial el uno por el otro. La confesión de Ande y sus palabras lo demuestran. ¿Y ahora, qué podemos esperar de ellos en el futuro? ¿Es posible que vuelvan a trabajar juntos? ¿Es posible que en algún momento Ande y Kerem vuelvan a compartir pantalla? Volveremos a verlos juntos interpretando a una pareja camp. Artiendo escenas demostrando esa química que tanto nos cautivó. Ande, al ser consultada sobre esta posibilidad, no descartó nada. No negó la posibilidad, pero tampoco la afirmó. Dijo que profesionalmente todo es posible, que las puertas están abiertas, que no hay que descartar ninguna opción. Sin embargo, también dejó claro que la decisión final dependería del proyecto, del guión, de las circunstancias y, por supuesto, de la voluntad de ambos. Veremos entonces qué nos depara el futuro. En definitiva, la confesión de Ande Erçel sobre Kerem Bürsin nos deja un mensaje claro y conmovedor. A pesar de que su historia de amor llegó a su fin, a pesar de que tomaron caminos separados, el afecto, el cariño, el respeto y los buenos recuerdos permanecen. La relación dejó una huella imborrable, un recuerdo valioso, un sentimiento que, de alguna manera, sigue vivo. Y aunque no sepamos qué les depara el futuro, aunque no podamos predecir qué sucederá en sus vidas, siempre tendremos la esperanza de verlos juntos nuevamente, ya sea en la pantalla, en un proyecto profesional, o quién sabe en la vida, en un reencuentro personal. El tiempo, como siempre, dirá. Ahora, resumiendo un poco lo que hemos hablado hoy, para que les quede todo claro, para que puedan repasar los puntos clave, vimos la reciente confesión de Ande Erçel sobre Kerem Bürsin, donde afirma que él siempre será especial para ella. Analizamos el contexto de su relación, desde que se conocieron en Love is in the Air hasta su posterior ruptura. Exploramos algunas de las posibles razones de la separación, las teorías más extendidas, las hipótesis más comentadas, sin olvidar que la verdad solo la conocen ellos. También analizamos las reacciones que ha generado esta confesión, las especulaciones que ha desatado, y las esperanzas que ha despertado. Y por último, reflexionamos sobre las posibilidades de un reencuentro profesional o personal en el futuro, sobre lo que les depara el destino, sobre lo que nos depara el futuro a nosotros, como seguidores de esta historia de amor. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado informativo, que les haya entretenido y que les haya mantenido pegados a la pantalla. Espero sobre todo que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo, de este repaso por la historia de Ande Kerem, de este viaje por el mundo del entretenimiento y del amor. Recuerden que siempre me encanta compartir con ustedes todo lo que ocurre en el mundo de sus celebridades favoritas. Y ahora, antes de irme, quiero agradecerles por ver el vídeo. Me encanta leer sus comentarios, saber lo que piensan, conocer sus opiniones, debatir sobre los temas que les interesan. Así que no duden en dejarme su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan sobre la confesión de Ande? ¿Qué les parece? ¿Creen que hay futuro para ellos? ¿Creen que algún día Ande y Kerem volverán a estar juntos, en la pantalla o en la vida? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Quiero leerlos a todos. Quiero saber qué piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si les resultó entretenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos a los que les guste el mundo del espectáculo. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Así, no se perderán ninguna noticia, ningún análisis, ninguna novedad. Estarán siempre al tanto de todo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Un abrazo enorme. Y recuerden que el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos. Hasta la próxima.